Los 40. 12:08 minutos y vamos a abrir la puerta a lo desconocido, a lo paranormal. Es nuestra cápsula de insomnia, mitos y leyendas. Ustedes con sus trinos, con sus mensajes a mis redes personales, a 40, al WhatsApp, hace algunos meses, dijeron pues que cuando el programa cambiara para el segundo semestre, pues que querían. Y avalancha de gente diciendo queremos más de insomnia, mitos y leyendas, pero ¿cómo podemos hacer para que haya un equilibrio? Muy sencillo. Los domingos es el programa que vamos de chorro y hablamos harto y no hay problema y seguimos manteniendo como esa exclusividad, que sea como el santo grial, que sea como lo más importante y porque siempre lo hemos respetado así, ¿no? Que no sea una vaina que como que se vuelva paisaje. Entonces ese sigue normal, domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana, ahí está. Y de lunes a jueves ya en la insomnia tradicional, que va de 6 de la tarde a 2 de la mañana, a excepción del miércoles que por de película con Tato Ojeda y Hazel Mogra empieza a las 7, pues hemos sacado unas capsulitas a las 9 de la noche de lunes a jueves y a las 12 de la noche. La de las 9 obviamente es muy puntual, pero esta de las 12 podemos ampliar un poquito más, podemos hablar un poquito más. Y esto ha sido por ustedes. Y no solamente en Bogotá, esto es en toda Colombia que pidieron el cambio. Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio, nuestras ciudades base. Eh, y pues nada, hay gente en Ibagué, en Estados Unidos, en España, en Argentina, que también pidieron estas cápsulas y por eso las estamos haciendo. De hecho, quisiera un poquito un barrido de la gente en el 316-58000, que no solamente nos van a mandar las preguntas que vamos a tratar con nuestro invitado, sino simplemente para mirar la sintonía, para que usted me diga, hey, Chancho, a mí me encanta Insomnia, Mitos y Leyendas y estoy en Medellín. Ya, con eso me basta. O me mandan un punto ahí, al 316-58000. Yo sé que están vivos. También tengo el numeral Insomnia a los 40, donde también hay mucha gente, sobre todo el señor Jair Chaux, que es uno de los más juiciosos en cuanto a compartir comentarios. Antes de presentar a mi invitado, no suelo mezclar las cosas de premios y todo, pero tengo que hacer unas aclaraciones antes de presentarlo. Y es que es porque tenemos muchos eventos. Hay que hacer una aclaración. Las boletas para el básico 40 en Bogotá de piso 21 ya se regalaron las de hoy. El fin de semana va a haber más. Y en el lunes y el martes que haya insomnia habrá más. Entonces alguna gente que está desesperada en WhatsApp o en Twitter, tranquilos, va a haber más oportunidades porque el básico es el 18 de septiembre, o sea, todavía falta tiempo. Y los que están preguntando por remanentes de invitaciones, ya sea para Ventino este sábado o Andrés Carner este sábado, que son dos eventos completamente diferentes, mañana es la última oportunidad oyendo los 40. Escuchen los 40 y ahí las últimas oportunidades. Si no, ya te toca adquirir la boleta a ti. Bueno, ahora sí, qué pena tener al invitado en estas, pero hay que hacer unas aclaraciones, querido Carlos Ríos. Usted me excusará, toca hacer las cuestiones de la emisora, ¿no? Con las muy buenas noches. Claro que sí, buenas noches, Chancho, no te preocupes. Buenas noches a todos los oyentes, un gusto de nuevo estar con ustedes hoy, compartiendo aquí en Insomnia. Bueno, ahí ya la gente empieza a decir, hey, qué chévere escuchar Insomnia, Mitos y Leyendas a esta hora, qué chévere la cápsula. Igual voy a seguir también leyendo sus comentarios y si quieren hacerle alguna pregunta a Carlos Ríos no hay ningún problema. Él es experto en el tema de ovnis, de extraterrestres. Quien me lo recomendó es un ídolo del tema de los ovnis, que es Sixto Paz, que pronto vendrá a Colombia, y por eso yo dije, no, desde que Sixto me dé el aval para hablar con Carlos Ríos o me diga, ese es el señor que usted tiene que contactar, es porque es un tipo que sabe mucho. Antes de entrar en materia, Carlos, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en esto específico de los ovnis y de los extraterrestres? ¿Y cuánto tiempo lleva usted de la mano con Sixto? Bueno, la inquietud nació como desde los 5 años y de la mano con Sisto, digamos, siguiendo su trayectoria aproximadamente desde el año 1989, es decir, ya hacían unos 30 años. 30 años. Insisto en esto, ¿no? Obviamente Carlitos tiene su profesión y todo, pero este es como su hobby y es como su otro trabajo. Carlitos es ingeniero, ¿no? Sí, señor, ingeniero electrónico. Y
esto sí nunca se lo he preguntado. Cuando usted está en su cuestión de ingeniería electrónica, ¿no llega como alguien y, ay, oiga, mire, es que me pasó esto con los ovnis y que usted diga, oiga, yo también sé de eso y terminen hablando del tema? Sí, muchas veces, incluso puede estar uno hablando hasta de un tema totalmente, digamos, hasta de la novela o de la película que acabó de salir en el cine. Y de pronto de ahí saltas a ese tema y ahí te quedas. O Lo, sea, lo, es lo digo algo, porque este es el tema paranormal para mí es, después del fútbol, es uno de los temas de conversación top, ¿no? Todo el mundo siempre tiene cosas que preguntarse. siempre, siempre. Siempre porque es más, digamos, lo que no conocemos que lo que conocemos. Y a cada mediana respuesta de algo desconocido, para cada mediana respuesta surgen otras 1000 preguntas detrás, ¿no? Entonces, Sí, qué bien contar con Carlitos Ríos a esta hora. Yo le propuse lo siguiente y que además eran oyentes que desde el domingo vienen preguntando por esto. Dice Chancho, que queremos hablar de civilizaciones. Generalmente cuando uno está en el colegio y le entregan ese libro de civilización 5, 6, 7, es un tema muy apasionante y de pronto uno pues en su mente adolescente o infantil está lleno de paz, es decir, no piensa uno mal ni nada y uno dice, ah, sí, la pirámide, esto se hace solo, no hay problema. Pero a medida que va pasando el tiempo uno dice, uy, pero espérese, estas piedras dónde estaban, de dónde sacaron tantas, por qué hay unas cosas que en puntos tan lejanos de la Tierra y sin tecnologías tienen como cosas tan parecidas. Es decir, que hoy vamos a hablar de eso, de civilizaciones muy cracks en cuanto a su desarrollo, pero que siempre se tiene ese gusanillo de pensar que todo lo hicieron los extraterrestres. Seguramente, pues todo no, pero hay cosas que de pronto uno nunca sabe. ¿Por dónde comenzaríamos, Carlos, cuando uno aborda este tema tan grande? sí, realmente, pues, digamos, habría que entender que el tema ufológico, con el paso del tiempo, ha venido tomando diversas vertientes de investigación. Y hoy en día se puede, incluso existen clasificaciones diversas o especializaciones dentro del tema ufológico, ¿no? Entonces existe la ufología clásica, que es la que tiene que ver como con los avistamientos, los videos, las fotos, y que provendría desde 1947 para acá, desde el caso de Kenneth Arnold, ¿no? Uh -huh. Que fue quien primero describió lo que llamó platillos volantes, o lo que se llamaron platillos volantes. Esa sería como la ufología clásica, pero a raíz de esa investigación empezaron a surgir otras ramas, y una de esas ramas es la que se conoce como teoría de los antiguos astronautas o ufología ancestral. Y justamente esta, la que trataría la temática desde el punto de vista de la probable o muy posible contactación de las civilizaciones antiguas con civilizaciones del espacio, con seres extraterrestres. Uh -huh. Y esto ha surgido debido a que, como bien lo decías tú hace un momento, los grandes vestigios arqueológicos que hay en todo el planeta de diversas civilizaciones tienen, por una parte, ciertas características comunes y por otro lado, no dejan de asombrar debido, uno, a su magnitud y dos, también a las técnicas y a la ciencia y tecnología aplicada que permitió justamente crear estas incontables construcciones, por ejemplo, y asimismo también relatos que hay en los libros antiguos, muy extraños y también muy coincidentes, y asimismo también artefactos o objetos pequeños o estatuillas que realmente generan más preguntas que no dejan la cosa muy clara y no muy bien parada la ciencia oficial de la arqueología, ¿no? Aunque la ciencia oficial de la arqueología, pues también se ha esforzado y no hay que desmeritar en tratar de explicar muchas de estas cosas desde los ángulos, digamos, más plausibles desde el punto de vista humano. Aún así quedan muchos baches y hay muchos vacíos en todo esto, ¿no? Uh -huh. Empecemos por esos elementos que uno ve ahí y tiene también algo que ver con la forma en la que, por ejemplo, miramos las caras, ¿no? Siempre que se hablan de fantasmas, pareidolia se llama eso, siempre que se hablan de fantasmas y cosas raras, es porque el humano tiende a ver caras en todo lado, es un elemento, es una cosa que se llama pareidolia, y es Sí. uno el que está formando esa cara, no es que ahí haya una cara, es que uno le da cara
a ese elemento o a ese espectro o a esa cosa. Pero hay como lo que yo llamaría una pareidolia tecnológica que Ajá. ya no es de caras, sino de elementos. Entonces uno dice, claro, estoy acostumbrado todos los días a andar con un celular, con un iPhone, o andar con un electrodoméstico o un televisor. Entonces cuando yo veo una representación artística, digo, mire, vea, eso era un televisor, esto era un teléfono. ¿Hasta qué punto sí y no sucede eso, Carlitos? Sí, claro, evidentemente, mira, por ejemplo, en la experiencia de contacto nosotros hablamos de algo que se llama los mentalismos. Todos sufrimos de mentalismo y el mentalismo tiene que ver justamente con una interferencia producto de la interpretación que nuestra mente le da a cierto tipo de fenómenos o cierto tipo de, digamos, de vestigios, por ejemplo, y que estarían de alguna manera afectados o interferidos por nuestra propia idiosincrasia o la cultura de la cual venimos. Eso es claro, entonces no deja de haber siempre una interferencia. Y el fenómeno de la pareidolia que tú dices, Ujú, evidentemente se podría presentar en eso también. ujú, Perdón. Sin embargo, ya muchos científicos también muy reconocidos, gente de la academia, se han atrevido a pensar diferente y también se han atrevido a hacer ciertos estudios, por ejemplo, de las construcciones de las pirámides de Egipto, han analizado desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la tecnología de la construcción del momento, de cómo pudieron apilar esa cantidad de rocas o inmensos bloques, muchos de ellos de toneladas, en el tiempo que se supone que las fabricaron. Y los cálculos realmente son asombrosos pensando en que, digamos, la construcción de la Gran Pirámide se pudo haber tomado un tiempo más o menos de un siglo, cuando los cálculos dicen que son más de 2000 rocas con un peso gigantesco que para colocarlas y con los métodos antiguos se hubieran demorado mucho más tiempo. Es decir, ujú. hay cosas que no encajan de por sí en la misma explicación oficial. Otra cuestión que no encaja es, por ejemplo, el tiempo. Para la geología oficial fueron construidas hace aproximadamente 5.000 años, digamos así, entre 3.500 y 5.000 años, eh, pero cierto tipo de mediciones que se han hecho específicamente de unos geólogos en la forma de erosión de las rocas, digamos, de la esfinge que está al lado de las pirámides, da a entender que ese material rocoso estuvo sometido a inundaciones. Ujú. Y si nos vamos desde el punto de vista geológico, en el tiempo, para saber en qué momento hubo inundaciones en esa zona del planeta, pues la realidad es que ocurrió en el deshielo de la última glaciación, y eso fue aproximadamente 10.000 años atrás. Y si 10.000 años atrás ya estaba la esfinge construida, allá hay un problema de tiempos que no cuadran. Ok. Y eso es parte de las teorías que ya científicos reconocidos, como digo, han estudiado todas estas cosas y se han venido dando cuenta que tal vez hay que reescribir de nuevo la historia, ¿no? Entonces, digamos que ya no se basan solamente en posibles suposiciones, ¿sí? O cosas que pudieron ser, o pareodilias tecnológicas, como tú dices, sino que también hay teorías alternativas donde se aplica método científico y donde se obtienen unas pruebas que no encajan con la teoría oficial que hemos venido conociendo hace tiempo, ¿no? Ok. Eh, ¿Usted tiene algún favorito? Es decir, uno se sabe como las de siempre, ¿no? Cultura egipcia, los mayas, los incas, Mesopotamia. O sea, como que hay ciertas civilizaciones que uno ya las tiene fichadas. Después, obviamente, con el tiempo ya se habla del Imperio Romano, el tema de pues, Turquía y demás. ¿Hay alguna que que Carlos diga, jue madre, estos manes eran los cracks de cracks? Estos fueron los que de verdad eran los más inteligentes en toda la historia de la humanidad. Es bien complejo, bien Sí, difícil, es pero difícil, pero para escoger. evidentemente Es como en el para fútbol, ¿no? escoger. Es como en el fútbol. Entonces, Cristiano Ronaldo, Messi, uy, pues los dos, Sí, ¿no? sí, Pero, sí. pero, no sé, algo que usted diga, me llamaba la atención más esto de estos personajes. Sí, no, pues digamos Sumeria. Para mí Sumeria es algo bien interesante, no solo por los relatos de las tablillas cuneiformes que se han encontrado allí, sino realmente toda esa cultura en sí misma tiene muchos elementos interesantes y muy extraños.
Igual Egipto es una fantasía. En Egipto, por ejemplo, hay relatos en algunos de los, digamos, jeroglíficos que se han encontrado en las estelas, que hablan de que antes de los faraones, eso está escrito, existieron unos dioses que fueron los que fundaron Egipto y ellos los llaman los resplandecientes o los luminosos. Ujú. Y en la terminología egipcia, hacia nuestro lenguaje, sería como los Sensu Hor. Ok. Y lo interesante es que esos mismos relatos hablan de que estos dioses gobernaron Egipto durante miles de años. Entonces, y que ellos mismos vivían mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos relatos demuestran que hay una buena parte de nuestra historia antigua que por algún motivo nosotros la hemos reconocido o no la hemos podido de alguna manera determinar y que nos lleva hacia tiempos inmemoriales donde ya existieron seres humanos, donde probablemente hubo pueblos que alcanzaron alto nivel tecnológico. Y tú lo decías al principio, no necesariamente estas construcciones fueron hechas por extraterrestres, pero sí pudieron haber sido ayudadas a realizar Ujú. por entidades ajenas a nuestro planeta, o por lo menos fue un legado también de ellos, ¿no? Re- Algunos, por ejemplo, hablan, perdona, sí, de dime. que de los primeros pueblos que llegaron a Egipto, las primeras tribus, eh, pareciera que llegaron y ya estaban las pirámides ahí, o sea que no sabemos quién estuvo ahí antes también. Retrocedamos un poco al tema egipcio, que como tú dices es uno de los más amplios y el que uno Mm. siempre termina viendo ahí en Discovery, en History y todo, porque es realmente apasionante. Lo primero que tengo que decir de los egipcios es eso. En los últimos 30 años, sobre todo desde 1980, con el auge de los programas paranormales, con el auge de la investigación, con el auge de la tecnología, y tú también lo decías, hubo un grupo de arqueólogos, físicos, matemáticos, ingenieros que reta a la cultura egipcia. Entonces dice, ni por el carajo, o sea, esto está mal hecho, esto está mal cuadrado, esto no da, definitivamente es imposible, no lo pueden haber hecho ellos. Y resulta que empiezan a parodiar o a intentar reconstruir, por ejemplo, la efigie, la pirámide, y no les da. ¿Cómo carajos no les va a dar teniendo las piedras, la tecnología, los buques, los aviones? ¿Por qué no, o sea, por qué no podemos reproducir eso? Justamente esa es una de las grandes preguntas. La tecnología actual, nosotros construimos rascacielos y efectivamente hacemos cosas gigantescas. Pero lo interesante de los pueblos antiguos, y no solamente Egipto, ¿no? Y miremos los mayas, los aztecas, es que esas construcciones también gigantescas han perdurado durante miles de años. Los cálculos nuestros de hoy en día muestran que una ciudad normal, como por ejemplo la ciudad de Nueva York, con sus grandes rascacielos, probablemente no alcance a durar todo eso antes de que la misma corrosión de los elementos, etcétera, pues cambie totalmente ese paisaje e incluso se caigan todos esos edificios. O sea, no perdurarían tanto como estas otras construcciones antiguas. Nuestra tecnología puede mover rocas gigantes, o sea, existen ahorita unas grúas que las llaman Goliath, que pueden, creo que, mover cientos de toneladas, Uh -huh. pero eso es apenas un desarrollo reciente relativamente para nosotros, y aún con esos elementos se demoraría mucho mover rocas tan gigantescas como las que encontramos en muchas de estas construcciones, ¿no? Rocas que hay desde 5 toneladas, 10 toneladas a cientos de toneladas, y eso de por sí ya crea un gran problema. Los, además, lo otro es los cortes, los encajes. Nosotros encontramos, por ejemplo, las construcciones de Sacsayhuamán en Perú. Esas rocas, como están colocadas, no utilizaban ningún tipo de elemento tipo hormigón o cemento, que es el que usamos nosotros para unir, digamos, ladrillos, sino que simplemente están ensambladas y con cortes, algunos de ellos a 90 grados perfectamente definidos, eh, pulidas, pulidas de una manera que pues uno dice cómo lo lograron en esa época, si se supone que algunas de esas construcciones incluso están cuando no existía todavía, no se estaba manejando ni siquiera el metal, Uh se -huh. supone que estaban en la época del neolítico todavía. Entonces, todo ese tipo de cosas, justamente con nuestro nivel tecnológico, es que muestran que hay cosas que no encajan para nada en lo que nos han contado o lo que creemos que pasó antes. Con nuestra tecnología actual podemos replicar muchas cosas. Se han hecho, por ejemplo,
modelaciones de moais, los famosos moais de la isla de Pascua, Ujú. hechos a escala, para probar cómo los movieron, cómo los ubicaron, y nomás moviendo uno o tratando de llevar uno, ha sido bastante el esfuerzo que ha conllevado para los, pues digamos, para nosotros con nuestra tecnología, con nuestra forma de hacer las cosas hoy en día, con mucha matemática, con física, etcétera, con poleas, ha sido bien complicado, de tal manera que pues tener más de 700 moais en esa isla, erigidos y colocados de muchas toneladas, es algo que tampoco se explica fácilmente. Y hay que recordarle a la gente que, perdón, las cabezas es lo que vemos, pero parece que hay moais enteros hacia el fondo. Es decir, el cuerpo, Mm. en algunos sí estará solo la cabeza, pero en muchos de esos moais el cuerpo va hasta el fondo, 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 fondo. O sea, haber enterrado eso ahí es, wow, Sí, no, no sé. Eh, estaban enterrados. eh, Carlitos, otro detalle, Ujú. y es lo que yo llamo, es como si fuera alguna especie de bilocación de la cultura. Esto también me parece muy, muy extraño. Usted encuentra en algunas cosas de Egipto, y pongamos el caso puntual, los incas, Ujú. totalmente, o sea, equidistantes, lejos, unos le jalaron, no sé, de pronto más a la orfebrería o a la escultura, otros más a la arquitectónica, ingeniería, pero independientemente de esas cosas, cuando van los arqueólogos o los antropólogos a el tema inca o al tema egipcio, dicen, oiga, que hay vainas de Perú y en Perú hay vainas de Egipto. ¿Cómo carajos? O sea, ¿cómo demonios alguien y ni siquiera en el mismo tiempo pensó como lo mismo o como ideó lo mismo? Eso no es un poco loco, porque cuando usted tiene un referente y lo ve por televisión, bueno, listo, pero pues que estamos hablando de años, hace Mm. muchos años. ¿Cómo carajo llegó eso de un punto al otro? No, pues no existía ni la colonización, ni conquista, ni nada. Y de algún modo, una idea que era de un lado terminó en el otro lado. ¿Cómo Sí, carajos? alrededor de eso hay muchas también teorías, ¿no? Por ejemplo, se habla de una fuente común que fue una gran civilización perdida en los tiempos, que existió y que se acabó y que se destruyó y que sus sobrevivientes se distribuyeron por el planeta y de alguna manera llevaron toda esa información y por eso aparecieron, digamos, tantas concordancias en culturas tan lejanas, en civilizaciones tan lejanas. Hay que aclarar también que no solamente están lejanas desde el punto de vista del espacio, de la distancia, sino también en el tiempo, ¿no? Algunas existieron mucho antes que otras, pero sí es muy, muy interesante ver cómo relatos de sus leyendas e incluso vestigios, construcciones, etcétera, guardan ciertos patrones definidos, muy parecidos. Entonces una posibilidad es que hubo una civilización cuna, o sea, una primera civilización muy avanzada, que pudo ser la Atlántida, la famosa Atlántida. Algunos hablan de Lemuria o del reino de Mu, que fue mucho antes que Atlántida, y otros hablan de que fue Hiperbórea, Uh -huh. que sería mucho más antigua que Atlántida y Lemuria. Como también hay quienes dicen que todos estos nombres pertenecen a la misma civilización, simplemente que son nombres diversos debido a sus orígenes también, ¿no? De donde provenga la leyenda. Pero sí también hay un argumento común y es que todo indicaría o parecería que sí hubo una civilización perdida, de la cual casi no quedan prácticamente vestigios y que de alguna manera los relatos más antiguos recogieron esos datos y de que de esa civilización pudieron haber viajado, ya sea porque hubo un cataclismo o porque se acabaron simplemente, se destruyeron. De esa civilización los sobrevivientes se dispersaron por el mundo y fueron los que llevaron todos esos conocimientos a Egipto, a Sumeria, a América, pues en el caso de los mayas, los aztecas, los pueblos antiguos, a los incas, y que de todo eso provino y proviene realmente el parecido de que haya cosas tan similares. Ahora bien, por ejemplo, hablando de algo puntual, muy interesante y muy extraño, de lo que tú mencionas, es por ejemplo hay una vasija de cerámica o de barro que se encontró en un yacimiento arqueológico en Bolivia, a la que se le llama la Fuente Magna, así se llama, así la pueden buscar si quieren investigar un poco, se llama la Fuente Magna, y la Fuente Magna tiene una particularidad muy interesante, y es que tiene símbolos
cuyo origen, o digamos, el único lugar en el planeta donde se habían encontrado esos tipos de símbolos es en la cultura sumeria, allá en Medio Oriente. Ujú. De tal manera que es bien interesante que en Bolivia, en los Andes, hayan encontrado, por ejemplo, una vasija con esos mismos símbolos. Ok. ¿Cómo se conectan? No se sabe, pero ahí están. Por eso hacemos estos programas y resulta tan interesante hablar sobre el tema. Si ustedes quieren contactar a Carlos, además porque pronto serán las conferencias de Sixto Paz y además Carlos tiene también sus propios talleres de otro tipo de temas, ¿a dónde lo pueden buscar, Carlos? ¿Cuáles son sus redes sociales, su teléfono, para que también le hagan sus preguntas? Claro que sí, todo el que se apasione por estos temas, con mucho gusto estamos para compartir. Me pueden ubicar en el número 315-310-4088, 315-310-4088 es WhatsApp. Allí también les podemos informar de los eventos que realizamos periódicamente. Y en las redes sociales, @lucivida333, @lucivida333 son fanpage, y @Sistopaz Bogotá 2019, @Sistopaz Bogotá 2019. Esto para comentarles que, por ejemplo, en el mes de septiembre voy a realizar un taller el día 29, acá en Bogotá, acerca del tema de la percepción extrasensorial. Vamos a hacer prácticas y ejercicios para desarrollar telepatía, clarividencia y ese tipo de, digamos, sentidos dormidos que todos tenemos ahí y que están también para nuestro avance, evolución y también para nuestro servicio a la humanidad, ¿no? Y en octubre tendremos la visita de Sisto Paz en Colombia. Él va a hacer una gira por Bogotá, Manizales, Ibagué, Barranquilla y Medellín. Y en Bogotá va a estar el día 25 de octubre dando una conferencia magistral, y el día 26 de octubre un taller seminario durante todo el día, al cual les estamos invitando, y nos pueden preguntar en los teléfonos, o en el teléfono que les di y en las fanpage que les suministré hace un momento. Bueno, vamos a ir a la música y ya venimos con más de Carlos Ríos en esta cápsula de Insomnia, Mitos y Leyendas. 12:39 minutos. Vamos a aprovechar estos últimos minuticos que tenemos con nuestro amigo Carlos Ríos, pero gracias a gente como Erika, que nos manda saludos desde Medellín, muy bella ella, saludos desde Villavicencio, saludos desde Medellín también, hey, estoy presente con Mitos y Leyendas, saludos desde Santiago de Cali, también en Bogotá, Marvín, Génesis, Loquillo, también en la ciudad de Villavicencio está un tipo que me dice que es Centauro, Yanis en Bogotá, en fin, gracias a todos los que han escrito en el 316-512-8000. Es más, si no desea hacer preguntas, simplemente yo desde el principio les dije, necesito saber si está en sintonía, y están mandando efectivamente sus caritas, sus emojis, sus vainas de miedo. También el señor Jair Chaux me propone un concurso muy interesante, dice, Chancho siempre tiene boletas y cosas como para lo de la emisora, pero para nosotros nada. Vamos a ver si con Denise, por ejemplo, que es otra de las chicas que siempre me acompaña, podemos regalar algunos talismanes, algunas piedras, algunos objetos, pero pues, no sé, me coges con los calzones abajo, pero me gusta esa propuesta del señor Jair Chaux. Carlitos, para aprovechar este tema sobre esas civilizaciones antiguas y el tema de los extraterrestres, ya ahondemos como en opiniones personales, que yo siempre me siento a ver al italiano, que en este momento se me escapa el nombre, que es el chico de History Channel, veo también a Oxlack, veo a los holandeses, el parche holandés, que fueron los que finalmente decían todo el tiempo, hey, los egipcios se ayudaron por extraterrestres. Opinión personal, Carlos. ¿Sí metieron la mano, no metieron la mano y cuánto metieron la mano? Sí metieron la mano. Uh-huh. Probablemente no hicieron los extraterrestres esas construcciones, sino más bien asesoraron, o al menos no todas. ¿Y por qué digo que sí? Porque no solamente están los vestigios, sino adicionalmente las leyendas y las historias. Prácticamente todos los pueblos del mundo en sus libros sagrados, sus libros más antiguos, coinciden en que hubo unos dioses, generalmente siempre se interpretaron como dioses, quienes bajaron del cielo y los civilizaron. Les enseñaron, por ejemplo, agricultura, les enseñaron acerca de ética,
les dieron códigos de ética, sociales, les ayudaron a trabajar los metales, les enseñaron a manejar el fuego, etcétera, etcétera. Y es una curiosa, o no curiosa, digamos muy sospechosa, coincidencia en todos los libros sagrados del planeta, de culturas tan disímiles, desde la India, la China, Egipto, América, incas, aztecas, etcétera, que siempre concluyen lo mismo. Fueron dioses que bajaron, los civilizaron. Siempre estos dioses se fueron, digamos, los abandonaron o los dejaron y les prometieron regresar. Entonces, definitivamente hubo una influencia externa. Hay demasiadas cosas que nos muestran eso, no solo los vestigios, sino, como te digo, relatos, leyendas, historias, las antiguas mitologías, y adicionalmente a eso, el hecho que nosotros hoy en día estemos buscando mirar hacia las estrellas, no formaría solamente parte de nuestra propia evolución como seres tecnológicos, sino adicionalmente porque estamos buscando una respuesta acerca de nuestro origen, ¿no? Y por qué, digamos, tenemos esta cantidad de razas también en este planeta. O sea, es bastante interesante que si fue un solo tronco común, supuestamente del Homo sapiens sapiens, finalmente tenemos seres de color de piel diferente, localizados, pareciera caprichosamente ubicados en zonas geográficas específicas. Entonces, raza negra en África, raza blanca Europa hacia arriba, raza, digamos, amarilla hacia Asia, el Oriente, raza roja aquí en América. Entonces, eso también es interesante y es extraño. Esta pregunta ya es después de las civilizaciones y es, ¿habrá esos como campos de experimentos o si supuestamente fueron asesorados? Y tú sabes también que lo del tiempo es relativo y demás. Puede que haya en este momento en cualquier parte del universo como esa semilla, es decir, una cultura egipcia en el planeta Chuchuchú a 1000 años. ¿Es posible entonces? Todo es posible. Incluso nosotros, que somos, creo que la mayoría de nuestra época somos fans de Star Wars. Fíjate que Star Wars, la manera como empieza la película es muy particular, porque siempre la introducción es hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Y fíjate que en una galaxia muy lejana, pero pues es una raza humana como tal, o sea, es un ser humano muy normal a nosotros, pero con un alto grado de desarrollo tecnológico ya a nivel galáctico. Entonces la pregunta es si nosotros somos, como muchas teorías lo dicen, y pareciera que fuera así, hijos de seres venidos de las estrellas, pues de alguna manera esos seres venidos de las estrellas no es tanto que se parezcan ellos a nosotros, sino más bien nosotros nos parecemos a ellos porque somos sus hijos. Y dejaron esa semilla sembrada en este mundo y tal vez algún día volverán. Por eso por eso es que los relatos, como te digo, de los antiguos libros sagrados coinciden prácticamente todos en la misma historia, ¿no? Entonces, tal vez por eso estamos mirando hacia el cielo y estamos esperando su regreso también, ¿no? Estamos buscándolos. Entonces, seguramente en otra parte habrá algo muy parecido a Egipto y pues, ¿recuerdas la película, no sé, de Buck Rogers en el siglo XXV, esa serie? En esa serie se hablaba, o sea, de un personaje era el hombre halcón, creo. O el hombre pájaro que acompañaba a Buck Rogers a veces en alguna de sus aventuras. Y hacía alusión a que él tenía una relación con los pueblos de la isla de Pascua. Y en la isla de Pascua se habla justamente se adora el huevo cósmico. De hecho, hay todo un ritual alrededor del huevo de una ave que los moradores de allí nadan unos cuantos kilómetros hasta otra isla y recogen un huevo y lo traen. Eso es toda una ceremonia. Y hace alusión justamente a ese dios o a esos dioses que bajaron y que eran seres alados, que es otra de las características curiosas de todas las culturas que hablan de seres alados venidos pues desde el cielo, ¿no? Ok. Ya encontré los nombres de los personajes que estaba buscando, no es italiano, es suizo, el señor Giorgio Tsoukalos. Tsoukalos, usted seguramente lo ha visto por el famoso meme de Aliens. Él es pues uno de los que dice, sí, metieron la mano. Y el otro, pues este sí ha escrito mil libros, es el señor Eric Bogdanike, el parche holandés, que
también dice sí metieron la mano, y si me preguntan a mí, también tengo la misma opinión. Sí metieron la mano, no en su totalidad, pero sí la metieron. Hombre, Carlitos, muchas gracias por habernos acompañado. Carlos también va a ser A parte ti, de muy los amable. especiales de octubre, donde, bueno, vamos a meter más la leña al fuego en estos especiales, porque octubre pues es el mes de las brujas, es el mes paranormal. Así que, Carlos, un último mensaje y despídase con sus redes sociales, con el teléfono donde lo pueden ubicar, además para los temas de talleres y demás. Perfecto, Chancho, muchas gracias. Una última acotación. En Ajá. 1966, Carl Sagan, el famoso astrofísico norteamericano, junto a un astrofísico soviético, Tsiolkovsky, escribieron un libro y en el cual afirmaron que esos vestigios de Sumeria habría que analizarlos un poco más y ahondar un poco más en las leyendas, porque sí era probable que alguna civilización hubiera bajado al planeta. En libros posteriores, el mismo Carl Sagan de alguna manera desmintió eso que había dicho en aquella ocasión, bueno, en parte porque eso fue como un boom, digamos que fue como una chispa de fuego para todo lo que escribió después Eric von Däniken, a quien mencionaste hace un momento, ¿no? Entonces, Ujú. de pronto Carl Sagan quería desligarse un poquito de la teoría de los alienígenas ancestrales. Y ya para terminar, pues sí, muchas gracias. Me pueden contactar al 315-310-4088, 315-310-4088. Ahí le podemos dar información de los eventos que estamos preparando. Un taller seminario sobre percepción extrasensorial que editaré el 29 de septiembre, y en el mes de octubre la visita de Cisco a Colombia, específicamente en Bogotá, el día 25 de octubre, una conferencia magistral que justamente trata el tema razas extraterrestres y culturas prehispánicas, y el día 26 de octubre un taller seminario durante todo el día acerca de la conexión de la glándula pineal y también la conexión cósmica, que tiene que ver mucho con toda la experiencia de contacto a lo largo de 45 años que ha tenido Sixto Paz, ¿no? Me pueden contactar, como les digo, al 315-310-4088 y a las fanpage @LucyVida333 y Sixto Paz Bogotá 2019. Muchas Gracias, gracias. Carlitos Ríos. Vamos a la música. Recuerden que yo me quedo hasta las 2 de la mañana. Ahorita también voy a tener un invitado muy interesante del mundo de la rumba, como para descomprimir. Es Psycho